Patricia Gómez Castro, soy una mujer raizal. Mi nombre es Jair Samir Corpus Vanegas. Mi nombre es Amanda Leguizamón Francis. Mi nombre es Joshua Corpus. Tengo 29 años y vivo en Bogotá. Nací en San Andrés Islas el 22 de diciembre de 1976. Tengo 59 años. Tengo 25 años. Actualmente estoy residiendo en Bogotá, donde tengo mis negocios, donde estudio y trabajo. Soy cocinero. Todavía no me ejecuto como chef porque la palabra chef significa jefe en francés. Entonces me considero un cocinero. Actualmente me dedico a trabajar con niños y niñas de la primera infancia en jardines infantiles del distrito capital de Bogotá. Trabajando primero en un programa de familias para capacitación a familias en temas de crianza respetuosa, educación sexual para los niños y las niñas, y pues también para población vulnerable y étnica. Y luego estuve trabajando en la Secretaría de Salud de la Gobernación Departamental, también específicamente en la garantía de los derechos en salud para las poblaciones étnicas y especialmente raizales en San Andrés. Llevo aproximadamente 5 años fuera del territorio insular. En el año de 1995 salí de la isla a estudiar en la Universidad Nacional de Colombia por el programa de mejores bachilleres y me gradué como abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Llevo aproximadamente 10 años sin visitar a la isla, he ido ocasionalmente. Vengo de San Andrés Islas, vivo acá en Bogotá desde el 2017, a mitad de año. Yo estoy fuera del territorio hace más o menos unos 12 años, no de manera todo el tiempo permanente. Yo he regresado a trabajar a San Andrés. Mi relación con el territorio pues viene desde mi nacimiento, incluso desde antes. Siento que pues toda la conexión que tenía mi abuela, pues mi mamá, también de cierto modo se transmitió como hacia mí. A mí pues me obligaron en mi propia casa. Nuestro cordón umbilical lo enterraron en nuestro patio. Tengo también una conexión de verdad con el territorio, y no solamente el territorio como espacio físico, porque para mí también el territorio es todo lo que me representa como persona. Para nosotros lo que representa el mar y esa relación con el mar es algo que no se ve en otra comunidad del territorio colombiano, sino en el departamento archipiélago. Sentirse rodeado de mar, poder en las mañanas disfrutar lo que es la brisa marina, la arena de la playa, e incluso por las noches tener la posibilidad de ver con nitidez lo que son las estrellas, los astros. De verdad que es una experiencia y una forma de vivir muy estrecha con lo que es la naturaleza y el medio ambiente. Mis tradiciones ancestrales gastronómicas, mis relaciones ancestrales con juegos, rondas, mis costumbres, todo lo que yo he podido aprender o lo que me enseñaron mis abuelos y mi mamá, quienes eran raizales del territorio, pues eso lo trato de conservar aquí en Bogotá. El fenómeno de crecimiento poblacional obviamente transformó totalmente las costumbres de la comunidad raizal, sus expresiones lingüísticas, su religión. La sobrepoblación en el archipiélago ha generado todos estos deterioros ambientales en el archipiélago mismo, en las 2 islas habitables. De mucha manera se ha afectado al raizal dentro de su propio territorio, empezando porque somos minoría en una tierra ancestral. Cuando se hacen obras allá en la isla,
llevan lo que son continentales para hacer las obras, ya que les pueden pagar menos que nosotros. Como ya todo es valor amplio, ya como es importado. Entonces, ¿qué pasa cuando esta población se va creciendo de la medida que llevan personal allá para trabajo? No las devuelven a su lugar de origen, se quedan allá, se aumenta la población y completamente la costumbre y todo lo tradicional se ha ido perdiendo durante el tiempo. A mediados del siglo XX, en donde el gobierno nacional colombiano se propuso a que las islas de San Andrés empezaran a llenarse cada vez más de población de otras partes de Colombia, y esto lo hizo precisamente para que San Andrés se sintiera como parte de Colombia. Y fue un fenómeno que se presentó con mayor auge desde el año 1912, cuando el gobierno colombiano en una época autorizó lo que llamaron ellos el proceso de colombianización de las islas, que permitió que familias del continente colombiano pues llegaran a San Andrés con el fin de poblar, entre comillas, esas islas, porque no teníamos una cultura que fuese compatible con la cultura continental. En ese momento lo que el país tenía en la mente era que allá vivía un montón de gente negra sobre todo, que no tenía nada que ver con el resto del país, porque pues principalmente la religión era protestante, sobre todo bautista. También pues había otro idioma y era un idioma que hablaba la mayoría de la población, a diferencia de hoy en día que es una minoría quienes practican el criol. Entonces siento yo que sentían que había como una identidad tan alejada de la identidad nacional, que era pues el catolicismo, el español, como ese sentimiento de tener unos héroes históricos que no fueron los héroes de San Andrés, porque a San Andrés nunca llegaron. Entonces ellos necesitaban pues hacer unas políticas que ellos pues habrán considerado a su propio parecer que eran beneficiosas, pero pues para nada fueron beneficiosas para el pueblo raizal. Esta carga poblacional de las islas, especialmente de San Andrés, ha sido nociva en todos los aspectos. Tenemos problemas desde la parte social, como cultural, como laboral. Nos ha afectado en todos los sentidos y en todos los aspectos, en todas las áreas donde los mismos raizales e inclusive los continentales podemos desarrollarnos, pero como dicen por ahí una vieja canción, no hay cama para tanta gente. Digamos, esa transformación como de la economía agrícola a la economía del turismo, en primer lugar, eso acabó con nuestra soberanía alimentaria. Fue una transición bastante rápida, fuerte y nociva. Considerando lo que es el turismo, prácticamente beneficia más lo que son las líneas hoteleras. Cuando ya llevan los turistas con todo lo incluido, van y gastan menos afuera. Entonces, puedes decir que en ciertos lugares de la isla el turismo no ayuda casi en nada, porque todo se queda en los hoteles. Es un turismo bastante masivo, poco responsable, destructivo, o sea, es un turismo súper contaminante que digamos está tratando todo el tiempo como de conseguir el recurso económico, pero no de poder mantener ese ecosistema que es lo que nos está dando esa visibilidad turística. Hay personas que tienen su finca, hacen su agricultura, es para tratar de sobrevivir, combinándolo con la pesca. Con la llegada del puerto libre, esto se generó y luego pues ya los continentales llegando al archipiélago, mostrando unas costumbres y una forma de vida completamente distinta al del raizal, y generando nuevas posibilidades comerciales como los almacenes y todos estos establecimientos comerciales que hay en el archipiélago, en la isla de San Andrés básicamente, pues el isleño del raizal vio oportunidad como de hacer una vida
entre comillas, más fácil, ¿sí? Voy, trabajo y en un mes me pagan, pero no tengo que ir nuevamente a la tierra a cultivarla, cosa que era lo que nos daba el sustento diario, y igualmente que el mar, ¿no? Allá en San Andrés crecen algunos tubérculos, las cuales son la yuca, la llame, la batata, entre algunos frutos también que crecen allá. Las personas que tienen su pequeño territorio cultivan lo que pueden cultivar para poder sostenerse, y haciendo un costo amplio ya los productos y los insumos que traen del exterior, que tienen un alto costo. Estamos en una isla que tiene un ecosistema súper vulnerable, un ecosistema difícil por estar rodeado de mar, de agua salada, que tiene también mucha roca, mucha piedra por debajo de la tierra, y eso hace que se dificulte la siembra, ¿no? Eso hace que sea mucho más difícil que pues nos pueda pegar muchos vegetales, que de pronto podamos tener otras cosas que son como un poco más de producción masiva y alimentaria. Entonces teníamos unos que otros frutos que sí podían crecer en la región, pero pues hoy en día con tanta sobrepoblación, con personas viviendo pues en barrios subnormales, con gente que pues ya también ha perdido las costumbres de la siembra, es mucho más difícil acceder a la alimentación. Y pues si ustedes han visitado San Andrés, la alimentación en San Andrés es muy costosa porque pues casi todo es importado. Lo que no se trae de otras partes de Colombia se trae de Estados Unidos, se trae de Centroamérica, y pues eso hace que los precios se incrementen muchísimo, independientemente de que sea libre de impuestos, pues se le incrementa por el precio de los transportes, el del transporte aéreo y del transporte marítimo. El puerto libre ayuda en ciertos aspectos, ya que nosotros en la isla no pagamos lo que son los impuestos, las IVAs, pero sí nos cobran lo que son los combustibles para los transportes. Eso es lo que influye mucho en el precio ya de los productos. Ha sido bastante agresiva el cambio entre una cosa y la otra, entre la agricultura y el turismo. La declaratoria de Puerto Libre significó para los raizales un acontecimiento que generó no solamente un auge económico, llegaron inversionistas para construir hoteles, establecimientos de comercio y fortalecer la economía de las islas a través de la explotación de la única industria que tiene San Andrés, que es el turismo. En el momento de la declaratoria, mis ancestros, incluidos mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos, que vivieron esa época y ese suceso especial de la declaratoria de Puerto Libre, tal vez les pareció en ese momento, siendo raizales, no conociendo el continente, no habiendo salido del entorno, de ese círculo marino que es el archipiélago, no conocer más allá de lo que sucedía dentro de su archipiélago, pues creyeron que de pronto era algo bueno, ¿no? Mi padre, Eugenio Corpus Hudson, era el enlace entre los presidentes de esa época y San Andrés Islas. A través de él se comenzaron a construir los primeros barrios organizados, con calles, con algo de sistemas de electricidad, de acueductos. Lo que pasó en la mitad del siglo XX fue también un proceso que se fue dando de una manera muy externa y no de la mano de quienes vivían y de quienes nacimos en el territorio. Muchas políticas venían desde el gobierno nacional, desde Bogotá, muchas de esas políticas venían desde el nivel central, y en esa época no fueron discutidas con las personas raizales ni con ninguna persona que viviera en el territorio, de manera que también pudieran decidir si eso era lo que querían para el departamento, o sin dejar que analizaran como cuáles iban a ser las consecuencias a mediano y largo plazo de, por ejemplo, tener un puerto libre. Y desde luego pues se vino también la construcción del aeropuerto en la época de Gustavo Rojas Pinilla, y ese momento histórico que marca desde luego la historia de las islas fue
el primer paso para que se generara un crecimiento exponencial en la isla de San Andrés, porque antes de la declaratoria de Puerto Libre, es decir, de los años 40 hacia atrás, la población de San Andrés no superaba los 10.000 habitantes. Después de la declaratoria de Puerto Libre pasó de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 40.000 y actualmente tenemos una población de aproximadamente 100.000 habitantes. Al darse cuenta que por ser quienes eran, con lo que son ellos, con lo que es el raizal en esencia, yo te doy el frente y yo me voy para atrás para poder atender bien al foráneo, atender al visitante, al que llega. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió en San Andrés, que tal vez ellos pensaron que era bueno, pero que con el paso de los años nos dimos cuenta que fue la peor decisión del sistema de gobierno colombiano para un archipiélago tan pequeño como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Un buen desarrollo puede generar buenas cosas para un pueblo, es decir, progreso, pero dependiendo del tipo de desarrollo, el desarrollo que se ha implementado para el archipiélago, especialmente para San Andrés, si lo tomamos desde el punto de vista de infraestructura, pues no ha sido mucho. De pronto es como tú coger, tener la sala de tu casa y barrer, pero levantar un poco la alfombra y echar esa basurita por debajo de la alfombra. Por encima todo está muy bonito, muy limpio, pero si levantamos hay muchas cosas que no están bien. Entonces tenemos que tener en cuenta de que si tenemos una cantidad de edificaciones en una isla tan pequeña, en zonas donde son de relleno, tenemos que pensar en ese futuro que puede pasar. Una cosa es como la concepción de desarrollo que hay como a nivel de políticas de Estado, y otra cosa es el desarrollo que consideramos las comunidades, sobre todo las comunidades étnicas, que deberían tener nuestros territorios. El concepto de desarrollo en la isla tiene que estar necesariamente ligado al medio ambiente, porque la isla de San Andrés, la isla de Providencia y Santa Catalina y los demás cayos están inmersos dentro de un territorio marino bastante amplio, y es un territorio marino pues casi que inexplorado, porque los únicos que se aventuran a esa zona marina son los pescadores. Porque bien sabemos los raizales conocedores del mar, que el mar siempre se cobra lo que es suyo, ¿sí? Lo podemos rellenar hoy, pero mañana o pasado podemos levantarnos e ir a ver qué está sucediendo a la orilla de esa playa que no existía, que la generamos, pero que en un tiempo determinado ese mar vuelve y recobra nuevamente su pedazo de territorio ahí. ¿Sí? Donde encontramos, por ejemplo, rocas marinas, se hicieron playas, se construyeron playas, pero que hoy día en el territorio podemos volver a esos mismos sitios y volvemos a encontrar las rocas, porque el mar se ha llevado toda la arena, porque el mar se está comiendo el pavimento, el concreto que han puesto para construir, por ejemplo, una peatonal, que no estoy en contra de la construcción de una peatonal, pero no en la forma como lo han hecho. De pronto es el tipo de progreso que se genera, es lo que afecta positiva o negativamente a una población. Y como veo el tipo de turista que está llegando a San Andrés, es como, bueno, yo estoy dejando acá mi plata, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, yo me puedo emborrachar en la vía pública, yo puedo tirar botellas de cerveza y botellas de licor en la mitad de la calle o en la playa, yo puedo ensuciar las playas, puedo ensuciar los manglares, porque al fin y al cabo yo estoy pagando, ¿no? Entonces creo que también es algo en lo que deberíamos trabajar a nivel político, organizarnos en San Andrés y decir, este es el tipo de visitante que queremos tener y qué vamos a hacer para que estos visitantes sean de esta manera y puedan respetar nuestro territorio, y qué otras alternativas vamos a tener, no solamente para ofrecerles a los de afuera, sino qué alternativas tenemos para nosotros mismos. Creo que una alternativa no puede ser que un barrio en San Andrés en el que viven sobre todo en su mayoría personas raizales se quede 1 o 2 semanas sin agua, porque esa agua tiene que ser de los visitantes. Tenemos
un desarrollo que debe estar ligado necesariamente al cuidado, por ejemplo, de los manglares, que también se han venido afectando significativamente, de nuestra flora, de nuestra fauna, porque cada vez hay mayores construcciones en el departamento, sobre todo en la isla de San Andrés, y esas construcciones implican la deforestación. Muchas de estas construcciones no tienen servicios públicos y en esa medida pues se está generando un grave deterioro del subsuelo, de los acuíferos, por ejemplo. Se contaminan con el uso de lixiviados, aceites que derraman, por ejemplo, los talleres que se encargan de la fabricación, del arreglo de motocicletas, de vehículos, de lavado de vehículos. Todas esas aguas grises terminan en el subsuelo y San Andrés tiene un acuífero de agua semidulce que se está contaminando gravemente debido a esa situación. Que el progreso que se ha aplicado para el archipiélago, especialmente para San Andrés, para la Isla Mayor, no ha sido la más acertada y efectivamente sí ha afectado a la población en todos los aspectos. Cada vez que vamos a recibir un gobierno que viene a tomar el turno, en campaña son muchas promesas, en campaña son muchas palabras bonitas. Es como cuando un hombre está enamorando a una mujer hermosa y para poder ganarla y conseguir lo que quiere, pues le habla bonito al oído, ¿cierto? Es lo que sucede con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los gobiernos que han pasado por esta República de Colombia, de la cual nosotros también hacemos parte, pero que se quedan en eso muchas veces, la gran mayoría de las veces, quedan en promesas, no se cumplen. Y si bien algunas, el gobierno nacional cumple con lo que ha prometido, pues desafortunadamente nuestros gobiernos departamentales que han pasado durante la historia no han sido de los mejores tampoco. Todos los gobernadores han salido investigados, muchos de ellos ni siquiera han podido terminar el periodo de su gobernación debido a problemas de corrupción. Los gobiernos lastimosamente no se han preocupado por el bienestar de la comunidad raizal. Son las mismas organizaciones raizales las que han tratado de salir adelante casi que por su propia cuenta. Los gobiernos pues han estado más que todo enfocados en cumplirle a los intereses de las maquinarias que son las que apoyan a los gobernadores que llegan al poder. Creo que los futuros gobernantes, y obviamente de la mano con las organizaciones raizales, tendrán que prestarle más atención a esta comunidad raizal que cada vez se reduce. Han sido capaces de, cuando planean o plantean políticas, buscar a los raizales y buscar realmente mucha representación. A adultos, los mayores, pero también los jóvenes, también los niños, porque los niños también tienen cosas que decir sobre su territorio y sobre su identidad. Muchas veces, como ya había dicho antes, son un montón de políticas que vienen de nivel central y que no tienen mucho que ver con la realidad que vivimos en el territorio. La gente sale a votar con la esperanza de recibir algo bueno, de que haya un cambio. Pero una vez se toma posesión, es otra la historia y por ahí derecho nos damos cuenta pues de que la gente se queja, pero no son capaces de salir, digamos, a protestar. Últimamente, en estos últimos años, hemos visto que sí se está levantando el pueblo, que sí se está manifestando, pero a lo largo de los años anteriores ha sido un pueblo muy pasivo frente a las constantes faltas de compromiso y de cumplimiento del gobierno tanto nacional como departamental para con el pueblo raizal. Yo no creo realmente que la mayoría de colombianos sea consciente ni siquiera de quiénes somos los raizales, y a veces hay muchos que ni siquiera son conscientes de que existe el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y lo sé porque pues yo voy a los colegios, hablo con los niños, hablo con las niñas y les pregunto si ellos saben qué
quiénes son los raizales, si ellos saben dónde queda el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y muchos no saben. O sea, me ha tocado casos de colegios donde no tienen ni idea que San Andrés, Providencia y Santa Catalina hacen parte de Colombia. Y eso también, ese desconocimiento viene también de la forma como está planteada la educación nacional, pero también de esa falta de interés que hay desde el mismo Estado digamos, sobre el territorio. Creo que de pronto lo que más tiene, la razón por la que más se tiene a San Andrés en el radar fue por el huracán, pero antes de eso era incluso más difícil encontrar personas que tuvieran conciencia sobre lo que pasa en ese territorio. O sea, yo me acuerdo recién llegada a Bogotá gente que creía que San Andrés no hacía parte de Colombia y que nosotros no éramos colombianos. Entonces digo, como cuál realmente es la apuesta que está haciendo este país por ese territorio, si ni siquiera hay un conocimiento común de quiénes somos las personas que vivimos allá y qué es ese territorio, más allá de un simple destino al que voy a pasear y al que voy a la playa y a embriagarme, ¿no? Aquí en contexto de ciudad he podido comprobar que muchos colombianos continentales no nos consideran como colombianos a los raizales. Y no solo nos ocurre a nosotros, le ocurre también al resto de los otros grupos étnicos. Muchos de ellos he escuchado comentarios en esa misma línea respecto a su cultura y a su pueblo. Pero hablando propiamente de los raizales, es cuestión de educación. Educando al pueblo colombiano para que sepa y pueda recordar que Colombia no es una sola población, no es única, está compuesta de varias culturas, de varios pueblos. Tenemos 5 pueblos étnicos, entre ellos estamos los raizales, y pues así como ellos son colombianos, nosotros también nos sentimos colombianos, nos consideramos colombianos, muy a pesar de todas las circunstancias que desde el territorio podamos estar viviendo en relación al sistema de gobierno nacional, en relación al trato que de pronto el pueblo en general, el pueblo colombiano en general, le pueda dar a los raizales dentro o fuera del territorio. Y pues sabemos también que esto nos puede ayudar a que podamos construir juntos una mejor Colombia, una Colombia multicultural, una Colombia diversa como lo es, y poder disfrutar los unos de los otros de nuestras costumbres que tenemos. La situación en concreto es que tampoco hay una conciencia de que San Andrés es parte de una comunidad que hace parte del territorio colombiano, como cualquier otra comunidad indígena. No nos ven de esa manera. Y San Andrés tiene una situación muy especial, y es que a diferencia de otras comunidades indígenas, San Andrés está compenetrado con población continental. Si tú vas a la comunidad Wayuu, vas a encontrar un 90% de Wayúus. Lo mismo si vas a la comunidad de los Cantuanos, vas a encontrar un 90% de esa comunidad, y ellos tienen demarcado un territorio. San Andrés es una comunidad, tiene una comunidad raizal que es especial, pero también tiene una comunidad que habita el territorio, que está compenetrada dentro de la comunidad raizal, y por eso muchas veces se cree que el que viene de San Andrés es raizal, y no, en San Andrés hay personas que no son raizales. Entonces entender ese contexto, verlo así, es muy complicado también para la población común de Colombia, que no ha vivido en San Andrés y de pronto no tiene muy claro cuáles son los límites las condiciones de lo que es un raizal y lo que es un habitante del territorio. Obviamente ambos están dentro del mismo contexto y sufren las mismas necesidades, obviamente, pero la comunidad raizal como tal y constitucionalmente tiene una protección especial que debe ser tenida en cuenta por la autoridad nacional, y hasta que no se entienda esa diferencia, va a ser difícil que existan medidas específicas para la comunidad raizal. El fallo de La Haya, desafortunado, triste,
negativo en todos los aspectos. Es muy complicado porque nos quitaron la alacena. Hoy en día con el fallo de la Haya también es una pelea entre dos países que no tienen conciencia de lo que es la isla. En el fallo de la Haya se perdió fue el territorio marítimo no de Colombia, sino de la isla. Hay ciertos bancos de pesca que ya los raizales de la isla ya no pueden ir a pescar porque ya es territorio nicaragüense. En lo de la pesca y eso, tenemos espacios más reducidos hacia ciertos lados donde antes pescábamos. La principal consecuencia que tuvo el fallo de la Haya es a nivel territorial. Muchas personas que no viven alrededor del mar no son conscientes que el mar también es territorio y es parte de nuestro territorio. Todo lo que nosotros somos como isleños y como raizales está directamente relacionado con el mar. No solamente la pesca artesanal o la pesca media en escala. Pude ver en su momento todo el juicio. En ese momento me dio la impresión de que los jueces no tenían ni idea de que San Andrés existía, dónde estaba ubicada geográficamente y sin tener en cuenta que además es un territorio ancestral de un pueblo ancestral que lo ha habitado por más de 400 años. Entonces me parece muy desafortunado. Por otro lado, muy triste que el gobierno colombiano no supo ni mostró el interés necesario para conservar un territorio ancestral de un pueblo ancestral, afectando no solo al pueblo, sino a todos los que habitan el archipiélago como tal. Esto ha generado muchísimas complicaciones sociales, ambientales, culturales, en todos los aspectos. Pues hasta donde yo me he criado y hasta donde he visto, muchos de los raizales no se sienten colombianos. Yo me siento sanandresano. Y hay dos países peleando por una sola isla. ¿Qué fue lo que sucedió con el fallo de la Haya? Que la frontera marítima que tenía Nicaragua digámoslo así, se rodó un poco más hacia la isla de San Andrés y todo el archipiélago, y las tres islas principales quedaron enclavadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para el narcotraficante, digamos, ese fallo, si lo vemos desde ese punto de vista, y yo lo menciono en este libro también, el libro que escribí donde tengo un capítulo sobre ese tema, eso para el narcotraficante lo que significa y lo que implica es que puede llegar más fácil a aguas internacionales. Entonces, en el evento de una persecución por parte de la Fuerza Naval de Colombia, pues ellos tendrían la facilidad de llegar a aguas nicaragüenses mucho más fácil y, digamos, la competencia para efectos de una captura ya no estaría en cabeza de la autoridad colombiana, sino de la autoridad nicaragüense. Entonces necesitaríamos necesariamente coordinar esfuerzos entre las autoridades colombianas, las nicaragüenses, hondureñas y panameñas y costarricenses, todos los que tienen que ver con la frontera marítima, porque recordemos que San Andrés es el departamento que tiene más fronteras con más países de todos los territorios que tiene Colombia. Entonces es un esfuerzo coordinado pues, que tiene que partir del gobierno colombiano. Sí. Pues el narcotráfico afecta mucho en todas las zonas que llega. Y digamos, en este caso, yo haría una pregunta, ya conociendo que los muelles en la costa colombiana son muelles militarizados. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo es que logra salir del muelle colombiano y solo se ha capturado en aguas de la isla de San Andrés? Porque casi nunca se escucha que se capturan en aguas territoriales del continente, no en aguas territoriales de la isla. Esa sería una de las preguntas que yo me haría en este caso, sabiendo que los muelles del continente son muelles militares. La única forma es que el gobierno tenga mano dura, y no solo el gobierno nacional, el gobierno departamental. Necesitan un cambio, se necesita dar un giro dentro de las políticas sociales del departamento.
El panorama actual del narcotráfico en la isla de San Andrés es histórico, no es reciente, viene desde hace más de 40 años. Desde los años 80 está ese flagelo en la isla. Antes no era muy visible y no se hablaba de eso porque había cierto control y ciertos acuerdos, hay que decirlo así, entre las bandas de narcotraficantes poderosas que operan aquí en el territorio nacional y algunos grupos de las mismas autoridades policiales en la isla. Eso no es un secreto, la revista Semana hizo alguna vez un estudio sobre esa temática y sacó a reducir incluso quiénes eran los miembros del cuerpo policial que apoyaban ciertas bandas de narcotraficantes. Y San Andrés es una isla que ha tenido una economía socavada y soportada por el narcotráfico. La prueba de ello es simplemente mirar los bienes que hay incautados por cuenta del narcotráfico en San Andrés. En la época que yo estuve de magistrado, hablé con lo que era la Dirección Nacional de Estupefacientes y ellos me pasaron un listado. San Andrés tenía 698 bienes muebles entre yates, carros, motocicletas y tenía 393 inmuebles incautados. En una isla de 27 kilómetros cuadrados, solamente piensen que representan 393 inmuebles incautados entre casas, mansiones, predios que le pertenecían al narcotráfico. Estamos hablando de aproximadamente casi la mitad de los bienes que hay en la isla. Hace poco tuve la oportunidad de ver la distribución en mapa de qué partes del territorio en la isla de San Andrés pertenecían a raizales y qué parte pertenecían, por ejemplo, a familias del exterior o a familias de acá del centro de Colombia, pero sobre todo qué porcentaje pertenecía a hoteles y como grandes corporaciones. Y pues nos dimos cuenta que realmente los raizales nos estamos quedando solo en el centro de la isla, porque todo lo que es la parte marítima, o sea, todas las orillas de San Andrés prácticamente pertenecen a personas que no son del territorio y que no son raizales. Y en su mayoría pertenecen sobre todo a hoteles y a corporaciones grandes. Entonces, imagínate en qué va a terminar esto.